Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy día vamos a resolver este circuito eléctrico aplicando leyes básicas. Esto quiere decir aplicando LKB y LKC, las cuales se refieren a la aplicación de la ley de tensiones de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff respectivamente. Ahora, este circuito se compone de tres fuentes de poder, las cuales dos de ellas son independientes y una de ellas es dependiente. Las fuentes independientes son fuentes de poder, una de tensión y una de corriente. Y la fuente de dependiente es una fuente de corriente dependiente de corriente, la cual esta dependencia se refiere a la corriente que circula por la resistencia de 30 ohm. El circuito, si ustedes se fijan, se está solicitando determinar el valor de la fuente de tensión que está con la variable Bs, si la corriente Ix, que es la corriente de dependencia, vale 2 amperes. Para comenzar, vamos a realizar un LKC en el nodo donde está la variable de corriente Ix, principalmente. Entonces aquí lo notamos, aquí vamos a hacer un LKC. Cabe señalar que las corrientes involucradas o incidentes en este nodo, dos de ellas tienen una dirección impuesta. Eso quiere decir que las fuentes de poder de corriente, tanto la de 5 amperes como la fuente dependiente de 2 y X, tienen una dirección de corriente impuesta, en donde la fuente de 5 amperes tiene una corriente entrante al nodo y la fuente de corriente de 2 y X tiene una corriente saliente al nodo. Para el caso de las resistencias eléctricas, ahí tenemos que asignar una dirección. En el caso de la corriente Ix ya viene asignada la dirección por el problema, pero ahí podremos designar para la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohm una corriente arbitraria. Entonces, según esto, asignamos las direcciones de corriente. Tenemos la fuente de 5 amperes que va entrante, tenemos la fuente de 2 y X que va saliente y la asignación de la resistencia de 10 ohm, donde su corriente la vamos a asignar como una corriente saliente. Entonces conformamos el LKC, donde sería 2ix más ir más ix, corrientes salientes, igual a 5 amperes, que sería la corriente entrante. Con esto acomodamos entonces las ecuaciones, pero primero decimos que ix es igual a 2 amperes. Sumamos 2ix con ix y queda 3ix más ir va a ser igual a 5 amperes, en donde procedemos a evaluar ix como 2 amperes. Entonces decimos 3 por 2 amperes más ir va a ser igual a 5. Entonces aquí decimos que ir va a ser igual a 5 menos 6. Y eso va a ser igual a menos 1 ampere. Antes de continuar, hago nota lo siguiente. La corriente IR dio menos 1 ampere. Eso quiere decir que la corriente realmente está circulando en sentido contrario como se ideó en un principio. Para efecto de resolución lo vamos a dejar como está, para evitar cualquier inconsistencia en los futuros cálculos. Con esto, se sabe que tenemos que la corriente IR, según el problema, dio menos 1 ampere con la dirección de corriente impuesta, e Ix sería 2 amperes. Entonces, conservando la dirección de corriente impuesta para la resistencia de 10 ohm, tenemos que la caída de tensión
entre las terminales de resistencia sería llamada como BR2. Y con respecto a la resistencia de 30 ohm, según IX, sería con una caída de tensión BR1. Con esto, como la incógnita es una tensión o una diferencia de potencial, utilizamos LKB en la malla donde está esta tensión para poder encontrar su valor. Por lo tanto, establecemos el LKB con BR2 más BS, caída de tensión, igual a BR1, aumento de tensión, según las polaridades que están dentro de esta malla. Con esto evaluamos la ley de Ohm en cada una de las caídas de tensión en las resistencias, donde BR2 sería igual a 10 por IR más BS y BR1 sería igual a 30 por IX. Evaluamos entonces respectivamente IR, que es menos 1 amper, después BS lo colocamos y evaluamos IX, que sería igual a 2 amper. Hago notar que se ha conservado la dirección de la corriente IR junto con su valor para así evitar inconsistencias matemáticas durante la resolución del problema. Finalmente despejamos BS, donde sería 60 más 10, obteniéndose finalmente que la tensión de la fuente serían 70 volts.